Hola, que estamos ya con el capítulo 26 de Mateo. El título es El complot para prender a Jesús. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para aprehender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Versículo 6. Jesús es ungido en Betania. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: «¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres». Jesús se dio cuenta de esto y les dijo: «¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada». Qué impresionante. No puedo evitar decir, ¿no? Las mujeres sensibles al Señor. Ese amor que podían sentir por Él. A mí me emociona porque, no sé si porque soy mujer o qué, me emociona ver eso, como el Señor siempre nos exalta, nos mima, habla bien de nosotras. Cuando dicen que Jesús es machista o era machista, veo la palabra y digo, no, el Señor no ha sido machista en absoluto. Siempre ha tenido ese cuidado, ese amor y el respeto hacia las mujeres, y más cuando adelantemos unos capítulos y veamos más cosas, ¿no? Versículo 14. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me darán si yo les entrego a Jesús?». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Vivió con él, compartió toda la intimidad, todo ese ministerio con Jesús. Y lo que hace la codicia, ¿no? Judas estuvo con Jesús, vivió con él, tal vez hasta predicó, vio maravillas, milagros, pero su corazón estaba lejos del Señor. Versículo 17. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua?». Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle: «El maestro dice: mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa». Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: «De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: «¿Soy yo, Señor?». Él les respondió: «El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido». Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: «¿Soy yo, maestro?». Y Jesús le respondió:
tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Si hay algo que me llama la atención de este pasaje, más allá que me conmueve el alma, el corazón, es que esta última cena Jesús eligió pasarla con los suyos, en esa intimidad, con sus discípulos. Versículo 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando estamos a veces en una situación así tan extrema, prometemos tantas cosas, emocionalmente hablando, pero cuando suceden, ¿qué tan dispuestos estamos a correr el riesgo? A poner la cara por ese amigo, por ese hermano, por esa hermana, por esa persona, y en este caso por Jesús. Versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: Quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: Sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. El Señor acá nos enseña de una manera sublime cómo es verdad en la carne, ¿no? El cuerpo es débil, que el cansancio nos puede derribar de una manera. A mí me ha pasado de estar pila, como decimos, ¿no? Pero al momento de ponerme a leer la palabra o a orar, me venía el sueño de toda la semana, el cansancio. Y entendí también que es como una lucha espiritual. En ese momento, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, se estaba librando algo espiritual muy grande.
Por eso Él les decía que oren, para que estén fuertes, porque lo que venía, que Él ya les había advertido, iba a ser grave y que podía incluso sacudirlos a ellos, atentar contra su fe. Entonces necesitaban estar fuertes, pero el cansancio los agobió y dieron paso a la carne y se durmieron. En el versículo 47 se titula Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Hola, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. En ese momento Jesús dijo a la gente: ¿Han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Fíjense, este pasaje nos indica de que Jesús estaba pasando una agonía. Anteriormente le pedía al Padre si podía pasar de esa copa, o sea, si podía pasar de tomar esa decisión de ir a la cruz. Pero aceptaba mansamente la voluntad de su Padre y decía: que sea tu voluntad y no la mía. Uno de sus discípulos sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, o sea, estaban armados. Eso hace una controversia con respecto a los que eran los seguidores del Señor. Ellos todavía no entendían, me parece, ¿no?, lo que era, a quién tenían, quién era Jesús. No necesitaban de armas. Por eso el Señor les dijo que si Él hubiese necesitado pasar de esa situación, hubiese orado a su Padre y su Padre le hubiese enviado ejércitos de ángeles a protegerlo y a sacarlo de esa trifulca o de esa encrucijada o de esa situación tan dolorosa. Y también fíjense que cuando lo arrestaron, todos los discípulos huyeron y lo abandonaron. Los que habían dicho hacía un tiempo atrás, ¿no?, que nunca lo iban a dejar, que si tenían que ocupar su lugar, iban a ir con él a la muerte. Pero bueno, una cosa, como dije, es decidirlo y otra cosa es hacerlo. No se juzga, porque somos humanos y podemos sentir miedo. Se acobardaron. No estamos acá para juzgar, sino para reflexionar. Porque acá, con el diario del día lunes, todos decimos: yo hubiera hecho esto, yo lo hubiera acompañado, yo hubiese puesto mi cuerpo delante del Señor, azótenme a mí. Pero eso lo sabemos ahora. No sabemos cómo hubiésemos reaccionado en ese instante, en ese momento y en esa situación, en ese lugar. Versículo 57. Jesús ante el concilio. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron.
aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron: «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». El sumo sacerdote se levantó y le preguntó: «¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti». Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo». El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece?». Y ellos respondieron: «Que merece la muerte». Entonces unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y decían: «Profetízanos, Cristo, dinos quién te golpeó». Versículo 69. Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos y dijo: «No sé de qué hablas». Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó otra vez y hasta juró: «No conozco a ese hombre». Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo de allí lloró amargamente. Ay, me duele Pedro, me duele Pedro. Quería saber en qué quedaba todo eso, pero a la vez no quería involucrarse. Pero era inevitable, porque hasta su manera de hablar lo delataba, porque una vez que Jesús impacta en tu vida, te transforma. Cambia tu manera de ser, tu manera de expresarte. Era inevitable. No era él como los demás. Era diferente. Eso lo hacía de alguna manera un blanco fácil para decir: vos estabas con Jesús, eras uno de ellos. Y él, para querer diferenciarse, dijo maldiciones, o sea, insultos, y lo negó. Y se acordó después, cuando cantó el gallo, de lo que el Señor le había dicho, y eso lo puso muy triste, y su manera amarga de llorar, me imagino que yo también hubiera dicho lo mismo. Me hubiese puesto muy, muy mal. Pero si yo traigo las escrituras a esta actualidad, ¿cuántas veces con nuestras acciones, con nuestras palabras, negamos a Jesús? Queremos estar bien con el mundo, con el Señor. Para lo que nos conviene, somos cristianos. Para lo que no nos conviene, no lo conocemos al Señor. No lo decimos abiertamente, tampoco seguramente lo pensamos de manera consciente. Pero nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, muchas veces hacen que nos alejemos del Señor. Siempre digo que hay que tener mucho cuidado con esa dualidad. Bueno, hasta acá llegamos. Estos son los capítulos que más triste me ponen, si bien sé que es hermoso, porque gracias a esto que viene, nosotros estamos acá y tenemos la seguridad de que vamos a pasar nuestra eternidad junto al Señor, pero no deja de doler. No deja de doler, y es un recordatorio. Nunca debemos olvidar lo que el Señor vivió. El Señor ocupó nuestro lugar en todo. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Que Dios lo bendiga a todos. Hasta luego. Chau, chau.